Y muy buenas, lo que sea, tardes, madrugadas, no sé la verdad. Bienvenidos a Políticamente Incorrecto, el podcast. Un honor estar, episodio 18, ya mayor de edad. El Ya. podcast ya puede comprar caguamas, For Loco, jarabe para la tos y todo eso junto. Bienvenidos. Mayulo, ¿cómo estás? Muy bien. Programa muy especial. Muy bien, aquí otra vez de invitado, ya pasando las fiestas, pasando todo, y hay que venir aquí a dar nuestra opinión media insabora o con mucho sabor, pero aquí Con mucho andamos. sabor, pues por eso te invito, güey. Si no me gustara, no, ya no te hubiera invitado, así como otros. No es cierto. Saludos a Moy, que no pudo estar hoy. No pago la tanda y No tú pagó que la ir a tanda y trabajar está tiempos en extra. la prisión. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, quien quiero saludar, un buen amigo de ya de algunos años, que de como el 2014, ¿va? 14 fue el 2014, fue el Coordenada. El Coordenada que nos conocimos. El Coordenada. Ahí tocó Blur, Tocó no Blur me esa acuerdo vez. que haya tocado, pero bueno, eso es. ¿Cómo estás? Fernando Lapuente, casi doctor. ¿Cómo estás, Fer? Buenas tardes. Bien, un gusto estar acá porque creo que este podcast ayuda a llevar los temas importantes a otro tipo de generaciones y espero que por favor lo escuchen para que nos digan si realmente le llega o no le llega. El tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema que voy conociendo un poco desde el 2013 con el colectivo Nómadas Sin Rumbo en San Luis Potosí, en la Casa del Migrante, junto a una persona que yo admiro y me parece fenomenal a nivel nacional e internacional. Se llama Geraldine Estrada. Es la directora actualmente de la Casa del Migrante de San Luis. Es referente para la red. ¿Ustedes saben cómo se llama la red de Casas del Migrante de México? No tengo ni idea. Es Redodem. Porque no solamente es la red de Casas del Migrante de México, sino también aquellas organizaciones que defienden los derechos humanos de los migrantes. Ahorita vamos a entrar en Honduras, Ok. Guatemala y Salvador. Muy bien. Nada más, Pero espérame, ahorita platicamos adelante. de eso, Sí. porque sí tengo una duda también muy buena de eso. Bueno, primero, antes de empezar con lo del migrante, que es un tema que quiero entrarle de lleno, que está muy padre. Fer, platícanos un poquito de ti, ¿quién eres? ¿Quién es Fernando Lapuente, los que no te conocen? ¿Qué haces, qué te dedicas? Y quisiera, esto no lo digo mucho, pero creo que hay que resaltar tu formación académica, que bueno, que es a lo que te has dedicado toda tu vida. Sí. Como que me hace falta dejar de estudiar. Bueno, yo estudié psicología en la Champa de San Luis Potosí. Después estudié en la Ciudad de México 2 maestrías, una en psicoterapia psicoanalítica y otra en psicoterapia de las adicciones. Concretamente es el ámbito clínico o el ámbito que más conocemos del psicólogo, ¿no? Que se sienta y escucha y tal. La terapia. Sí, la terapia con una visión psicoanalítica, ¿no? Freud y Lacan y bueno, Ok. Salve, pues de alguna u otra manera, como más dedicado a los pacientes. Pero en medio de todo eso, yo tuve la experiencia de conocer la migración y son de esas experiencias que no solamente te transforman, sino te hace consciente de que tu mundo no es solamente lo que estudias, tu paciente que tienes enfrente y digamos lo que vas escuchando, vas acompañando, ¿no? Entonces me animé un poco a profesionalizar algo que yo había hecho desde el activismo, con un colectivo que se llama Nómadas Sin Rumbo. Ya no estamos actualmente tan activos porque ya no es, digamos, los procesos de cada uno de nosotros, pues ya a la carrera, otros ya han trabajado en la OIM, que es la Organización Internacional de las Migraciones para la ONU, o en la Cruz Roja, otro de nosotros está como asesor político, ¿no? Entonces todos de alguna u otra manera nos hemos dedicado a los temas humanitarios. Hay una división entre el activismo y la academia. La academia a veces lo pensamos como tipos que nada más publican cosas que nadie lee, ¿no? Pero la importancia del activismo es poder, de alguna u otra manera, esa indignación que me causa la realidad, poderla llevar a algo más serio y más visible, ¿no? Entonces, ¿Y eso te llevó a estudiar lo que estás haciendo ahorita? actualmente estoy en Ciudad Juárez, bueno, en el 4º semestre del doctorado en psicología. Me falta concretamente 1 año y cachito. Pero lo importante no es el título, lo importante es la intención de profesionalizar lo que en el activismo ya había escuchado, ¿no? O sobre todo son las experiencias que te transforman, ¿no? O sea, no se trata de alguna u otra manera de algo que tú conoces y datos y que vas a defender como partido político. Es una realidad que va más allá de partidos políticos, cuestión
federal, municipal, estatal, y que los envuelve todos, hasta relaciones bilaterales, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a empezar, Mayulo, con tu pregunta. No, pues ahorita que está hablando de eso, es un tema yo creo que todos sabemos, yo creo que todos conocemos a alguien que ha emigrado. Todos tenemos familia en Estados Unidos. También, pero que ha emigrado con las cuestiones, ahora sí que meramente económicas, otras ahorita empezamos a pasar una plática, me gustó, o sea, tengo muchas dudas del migrante, porque siempre te imaginas el que sale de su casa así como te lo pintan en los videos, ¿no? Con una mochila. Ya me voy, mamá, a ver cuándo te aviso, yo paso el lunes, a ver cómo llego, pídele a Dios. Y que se va, ¿no? Que yo creo que el 80% de la gente ahí se va, ¿no? Pero también pues existe la migración fifí, ¿no? Como le llamamos, vas a llegar a casa de tu tía, tienes tu visa, pues etc, etc, ¿no? Pero sí, sobre eso que tú estudias, o sea, lo que nos estás dando a entender es realmente cuál es el fin. ¿Quieres que el país realmente analice, vea y trate de resolver el problema que hay detrás de lo feo, ¿no? Oye, te dije algo, yo tengo una hija y me caga verla sufrir, ¿no? Y ver a un niño sufrir, puta, a mí me rompe la madre, ¿no? Entonces imagino, como tú me dices, yo lo veo todos los días, no mames, o sea, yo no podría estar ahí para empezar, ¿no? Pero sí, no es, ¿qué es lo que realmente quieren ustedes? O sea, ¿qué realmente quieren acabar? O sea, ¿qué quieren? A ver, primero, no me gustaría que lo viéramos desde nivel país. Me gustaría que, si escuchan este podcast 10 personas, 2 personas, 500, 500, güey. 500, su madre. Son lo que Bueno, lo que que más esas o menos 500 tenemos. se pongan en el lugar Humano. de otras Pienso, ¿no? personas. Sí, sí, sí. Entonces, yo solamente quiero que escuchen esto y vamos a hablar más de cuestiones de datos y números, vamos a hablar de historias. Porque decía Eduardo Galeano que el mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias. Ay, Lo que Está buena nos esa da frase, ¿eh? sentido, Pinche madre, sí. lo que nos da sentido en la vida son las narrativas. Entonces, hay narrativas que surgen de la cuestión intelectual y que tú dices, ay, no, es que ahora voy a creer en quién sabe quién o quién sabe qué y la atracción. No, no, no. Estas son cosas que pasan y que nos generan toda una cultura. Conectarnos con la cultura. Primero quisiera que todos trajeran a su mente la canción de Paso Pa'l Norte de Calle 13, ¿no? Residente, el mejor exponente de la música latinoamericana. La música, el rap, güey. Genio del siglo XXI. Genio del siglo Sí, XXI. señor. Sí, señor, claro que sí. Entonces, que lo traigamos a ver. No creo que J Balvin piense igual, pero... Sí, sí, sí. ¿Quién? J Balvin. ¿Quién? Ah, ese güey. No sé. ¿Quién? Pero bueno. Ahora vamos con esto. A ver, voy a plantearte algo. Tú decías, el 80% de la migración es como así ilegal y el 20% es fifí. No, señor. Según datos de la migración de Estados Unidos entre el año 2016 y 2018, el 60% de la población ilegal que se quedaba en Estados Unidos entraba con visa, o sea, fifí. El 60% de la población entra por el aeropuerto, con su pasaporte, con De su turista. visa. Sí, claro. Sí, de claro. turista, que según la ley es 6 meses. lo que O te menos, permite, lo que 3, te bueno. permite. Sí, o 3, sí. Dependiendo del estado. Pero hay que recordar esto, solamente el 40%, y eso le da en la torre la lógica de Trump. 40% de la población entra de ilegal sin pasaporte. Entonces, es mentira que todos los ilegales entran por la frontera. Es mentira que los ilegales chinos, los ilegales hindús, los ilegales mexicanos, centroamericanos, entran por la frontera. Entonces, no es un dato que lo tengamos tan claro, pero a ver, por favor, la migración ilegal primero entra como legalidad. Como pasa en Europa también, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Que es en Francia, ¿no? Francia, que todo. Inglaterra, en Inglaterra la mayoría entra con pasaporte. Sí, de hecho, o sea, mi hermano que está en Irlanda, Irlanda es un país muy amigable con políticas migratorias y por eso todos se van para allá, güey. O sea, con que tú pagues un curso de inglés, ya puedes vivir allá. Sí, porque yo también ahorita veía que en España, según esto, también ya se les llenó tanto de turistas que ahí sí te dicen, enséñame tu boleto, güey, de cuándo te vas. Sí, sí, sí. O sea, necesito que te largues. Sí, como en Estados Unidos, cuando vas, entras, te dicen, a ver tu boleto de regreso. Que lo puedes posponer o cancelar. Y te ¿no? revisan el teléfono, güey, a veces, para ver si no vas a vivir allá. No, espera. En donde más hay controles migratorios, yo creo que es en China, después Estados Unidos, pero hay que Pero ¿quién diferenciar. quiere ir a China, güey? Bueno, a vivir. Indonesia, Bueno, Sí, sí, sí. Bután, Nepal, Bueno, nosotros India, no, güey. Los Japón,
Corea del Japón está Sur, larguísima, güey, güey. Corea del Sur, Japón Corea del está Norte. larguísimo, eso sí. Corea del Norte, su salida para crecer como personas, etcétera, es China. Sí, Corea está O en sea, la verga. China es la primera potencia mundial actualmente. Sí, Con sin la duda. geopolítico, como lo quieran ver. Sí. A ver, les voy a preguntar. Díganme los 3 países del mundo más poblados. Los 3. China, China, obviamente. Segundo, India. India. Tercero, ¿Pero como ciudades o como...? no, como país. país, federación. Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, bien. Si juntáramos en este momento a todos esos, según datos, estoy hablando de la Organización Internacional de las Migraciones, la organización de la ONU que se encarga de un poco proteger a la migración y regularla entre los países y diplomacia. Si nosotros juntáramos a todos los a toda la población que es migrante en el mundo, estamos hablando de población de migración interna y migración externa, o sea, estoy hablando internacional, tendríamos el 4º país más poblado del mundo. Imagínate cuánta población está migrando. O sea, la migración a veces nosotros digamos, lo dejamos como algo, sí, los migrantes, ¿no? Seguro el tío que va a regresar con la trocononona, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, el tío que regresa con la trocona y le dijo, no, mijo, usted no sabe. Usted no sabe, mijo. Mijo, Con varias morras, la sí. chinga que nos ponemos allá. Y usted debería saber. Es más, La usted no plática sabe de nada. que, es que tú no sabes, tú nunca has trabajado. Sí, El el adultocentrismo de, no, tu morro, compa el si trabajador. vieras la chinga que nos ponemos del otro lado. Pero yo creo que todos los que se te imaginan la migración es, tía, tráeme unos tenis, ¿no? Ándale, O sea, luego, güey. sí, luego unos Jordan, ¿no? Ándale, porque ya están, No, los regalan, güey. O sea, actualmente- la gente sale y los tira a la calle A así ver, como Pensemos "Ten". esto, actualmente lo que más piden son computadoras y celulares, ¿no? Porque es lo que más... Es que ya nos ocupa. tocó otra época, a mí me toca pedir tenis, güey. Así No, dices, los tenis de Bad Bunny, ¿no? No, yo en el O tiempo los de tenis tío, los Jordan. No, yo quiero las sandalias de Bad Bunny. No los ¿No has visto los Crocs, güey? Los No que- los he Los visto, Crocs pero las sandalias cuestan se me como hacen 8,000 más pesos, unos putos tropical, Crocs, hazme el favor, tropicumbia, güey. güey. Nada más porque traen el monito, güey, de 8,000 varos. Bueno, el tema que... A ver, no, déjame regresar Adelante. una duda Dale, que tengo. dale. A ver, pregunta. ¿Cuál es el país que más emigra a otro país? O sea, dime, ¿cómo te diré? La relación... El país de origen. A ver, hay Ándale. términos. Voy a poner 4 términos Dale, chidos dale. para ponernos en contexto. Origen, tránsito, destino, retorno. Otra vez, vamos a escuelita, chingón. Origen, Déjalo anoto. Dale. origen. ¿Lo estás anotando, Alejandro? sí, güey. Origen, De mi libreta imaginaria. sí, güey. por favor. Tránsito. Origen, tránsito, destino y retorno. Es un ciclo migratorio. Y ahora va una metáfora. Ahora un poema, ¿no? La migración como agua. Porque el agua de alguna otra manera fluye por donde tiene que pasar. O sea, no es que uno decida por dónde va a pasar el agua. El agua conoce su ritmo y su rumbo. Así, le llamamos flujos migratorios. ¿Sí? Entonces, si lo pensamos como el agua, de alguna otra manera es agua que tiene un origen, que tiene un tránsito y que tiene un destino. Tú me preguntarías, ¿cuál es el país que más migra? Dependiendo, o sea, la zona si es Europa, por ejemplo, si estaríamos hablando de Europa. Del mundo, güey. Pero del mundo, así que digas, no mames, mexicanos se van más a Estados Unidos que chinos a Corea, por ahorita como acabas de decir, ¿no? Ay, es que ahí sí te quedo el dato. Yo creo que podríamos pensar por el número de personas de la India a China. Puede ser. Podemos Sí, pensarlo. Sí, sí. Pero- porque la India... Pero hay- también hay que checar 3 Indonesia, veces lo de Corea del México. Sur, Corea del Norte. O Sí, sea, sí, hay sí. más, neta hay más que México. Claro. Yo No, había pero visto- esto te voy a decir algo. El país, digamos, el canal de tránsito migratorio más importante a nivel internacional es México. Claro, claro. sí. Es por donde pasan más nacionalidades. Yo, en algunas casas del migrante, aquí en México me ha tocado ver gente del Congo, de Togo, de Italia. O sea, no solamente de que hay haitianos, venezolanos y colombianos Puertorriqueños. y puertorriqueños y... Espera. Me falta de que los hondureños, guatemaltecos, salvadoreños... No. México es el país de tránsito. Por ejemplo, no Siria, no... Por ejemplo, Turquía sirve para que los sirios crucen a Europa, ¿no? El mar, de alguna otra manera, del Mediterráneo, sirve para que los migrantes vayan a Italia o vayan a España, o está esta cosa de Trafalgar, ¿no? De alguna otra manera, me gusta pensar en México como el país en el que más personas están pasando para llegar a Estados Unidos y que no los vemos, porque son invisibles, porque no quieren Claro, que los veamos. Claro. Sí. Pero la realidad que viven, ahorita vamos a entrar en eso.
Sí, yo había visto, por ejemplo, aquí incluso, bueno, aquí estamos en Río Verde. Aquí en Río Verde, pues ahí, güey, hay gente que va pasando de Honduras, de Colombia, de todos lados. Me impresiona mucho que hay italianos, güey. ¿Quién se quiere salir de Italia? Pero bueno. Y pues las relaciones internacionales entre Europa y Estados Unidos pues, son más amigables, Exactamente. ¿no? Sí, yo pienso que sería más cómodo, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudié inglés allá en Estados Unidos, había un cabrón que era creo que era de Ucrania el güey. Y el güey decía, no, es que a nosotros nada más con vivir 2 años ya nos dan papeles, güey. O sea, venimos aquí, nos quedamos 2 años y ya nos dan papeles. Fíjate, O sea, el único país que tiene esa ventaja en Latinoamérica, bueno, creo que hay varios. Ahí está Panamá. Los chilenos no necesitan visa para entrar a Estados Unidos. no sabía, güey. Ujú, los chilenos no necesitan visa. Y bueno, y también otro dato, ahí te va este dato, güey. Seguro lo sabías. La segunda ciudad con más mexicanos en el mundo es Los Ángeles, güey. La primera es Ciudad de México, luego Los Ángeles, luego ya no sé si Monterrey o Guadalajara, pero así es, güey. No, y te voy a decir, ¿sabes cuál es la segunda ciudad con más potosinos? Houston, O sea, no, Dallas, no, ¿es alguna de Texas? Miami. no, ¿Cuál ¿cuál? será? Chicago. Chicago, sí, también hay muchos por Sí, allá. sí, cierto. Entonces, nosotros no tenemos como datos, o sea, por ejemplo, San Luis Potosí es el quinto o cuarto estado en el que más migran y es gente del altiplano, por ejemplo, De tú aquí, güey, de Río Verde. claro, de la zona media, Cerritos de la tenía un capital posiblemente nacional, no. ¿no? Cerritos, güey. Cerritos Sí, es creo que el 80% ¿Y de su saben qué gente. es lo mejor? Que todas las políticas económicas que trata de implementar México para que la gente se quede, no funcionan. Te voy a decir por qué. Porque en Estados Unidos, en 1 hora ganan Ah, no, lo claro. que aquí en 8 horas. O sea, ¿quién de alguna otra manera, por ejemplo, allá el sueldo mínimo en Texas está en $9 la hora? La hora. ¿Cuánto es? 180. 180 pesos. En 1 hora ya tienes Un más día. que el salario mínimo. Sí, que subió, que es... Ajá, sí. Pero, por ejemplo, en Los Ángeles, es más, son entre 10 y $12 dependiendo de quién te contrate. Sí, Mi primo José Pablo, un saludo porque ese güey sí nos oye. saludos, Salud, gracias. Me gracias. estaba diciendo que allá en Miami él acaba de ir a un restaurante con sus hijos y que era mucho el constante papeleo que le hacían en llegar hojitas de que discúlpenos por la tardanza porque no hay personal. Y afuera estaba lleno de letreros de solicitamos personal, ¿no? Y obviamente están hasta los precios. Creo que $13 el puesto más pedorro, güey, que es barrer y garrotear, ¿no? O sea, Sí, sí, recoger sí. platos. Y de ahí para arriba, güey, o sea, $13, o sea, estamos hablando de un sueldazo, güey. Ajá. Ahorita tú Por hora. decías, antes estábamos hablando de cuáles son las razones por las que la gente migra. Exacto. A ver, vayan diciendo razones. No, por supuesto, economía. Economía, yo creo que economía, es el seguridad, 90%. seguridad. ¿Qué más? Economía, seguridad, puede ser trabajo, bueno, ahí entra en economía, no sé, güey. Dale, ahorita te voy a sacar una teoría. Por acá cerrar rachona. ciclos, por cerrar ciclos. Por cerrar ciclos, claro, que me cortó mi morra. A o huevo, de que eso me tiene que ver, ¿eh? divorcié. Sí, sí, Vámonos a los United. Yo he vámonos conocido al como gabacho. unos 5 que se han ido por eso, ¿eh? O Sí, sea, va, que los deja la vieja y me voy a Estados Unidos. ¿sabes qué? Estoy hasta la madre, vela con otro. Cabrones, nos vemos, yo me voy allá. No quiero saber de ella, ¿no? Por Dato. favor. No me hablen de ella, cabrón. Voy a interrumpir cuando tengan que decir dato, así como para basarnos. Porque, Ok. a ver, estamos teniendo una plática y queremos hablar de la conciencia de las personas concretas que están diciendo, pero necesitamos datos para visibilizar y de alguna otra manera tener una metáfora para llevarlo a nuestra mente de, no, sí está cañón. Fíjate que de la gente que migra en nuestro país y que pasa por nuestro país, hay que hablarlo así mejor, como pasa por nuestro país, justamente la masculinidad tiene mucho que ver, o sea, hay una parte cultural. Yo les voy ¿ustedes ubican el término ritual de paso? Que está en la antropología. No, la El verdad. ritual de paso, cada cultura crea en la masculinidad o en la feminidad, digamos como ciertos puntos o ciertos retos para convertirse de jóvenes a adultos o de niños a adultos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo voy a decir, antes era, te sales de tu casa, te casas, empiezas a pagar tu casa, tu coche, trabajas, en una empresa te quedas trabajando 30 años. El cosa sueño que ya no mexicano, existe. ¿no? Le podemos Cosa llamar. que ya no existe. O sea, el sueño, pero que es un reflejo del sueño americano. Exacto. Ahí va otra película que les paso, es Requiem for the American Dream de Chomsky. Chomsky es de los intelectuales más disidentes en Estados Unidos y más vivificantes. Tiene 90 y tantos años, creo. Ahí me quito el dato. Y da clases en la Universidad de Arizona. Bueno, a lo que voy. Muchos de los hombres que pasan al otro lado parten de algo que le llaman las cadenas migratorias.
cuando ellos llegan al otro lado, hay un reconocimiento familiar de que el otro vato ya tiene que aportar, o sea, ya es adulto, ya es alguien que puede proponer. Por ejemplo, a mí me ha tocado conocer a varios adolescentes. La media de la migración que pasa por nuestro país, estamos hablando, voy a hablar de centroamericanos concretamente, catrachos, que son los hondureños, guanacos, que son los salvadoreños, y también, bueno, me faltó ahí, guatemaltecos, sí, pero, se me fue. Bueno, los catrachos, de alguna otra manera, el promedio es entre 16 y 25 años. Chepines son los de Guatemala, justo. Sí, chepines. Y los salvadoreños son los... Salva... No. No iba a decir eso, güey. No, Mar Salvatrucha no. Pero ahorita vamos a entrar en eso. A ver, son catrachos, guanacos y... O sea, la pregunta es... Chepines. ¿Cómo se les llama a los salvadoreños? Ayúdenos. ¿Cómo se le llama a los salvadoreños? Guanacos, ya me acordé, guanacos. Ajá, catrachos, guanacos y chapines. Sí, que Según son... Centro Virtual Cervantes, gentilicio, san salvadoreños, san salvadorenses, salvadoreños, salvadorenses. Mi carnal no saque a Bukele, que me cae mal. Me regó, no me supo decir gol. Me cae muy bien, güey. No, Bukele. se me hace un tipo sin bandera política, con muchísimas violaciones a derechos humanos. Güey, pero es que a medidas... Que no entiende a soluciones extremas necesitas medidas A extremas. huevo, yo también... A ver, problemas extremos necesitas soluciones extremas. Hay que recordar que El Salvador viene de una guerra civil de los años 80 y 90, cosa que Estados Unidos tiene gran culpa. Estados Unidos apoyaba... Mames, no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mi hermano. Mi hermano, mi carnal de la vida. No, es que no, te sale lo chairo, güey. No, pero... me saldrá lo chairo, pero a ver, hay que recordar... Lo comunista. ¿Tú crees que un vato en 8 años de gobierno, o creo que son como 4 de reelección, no sé cómo sea en El Salvador, o sea, ¿tú crees que un vato va a poder solucionar lo que llegan precariamente detrás de 30 años? Pues para eso votan y por una él, güey. crisis de desigualdad Pues para económica? eso votan por él, pues Sí ha sido mejor hacer. presidente que los últimos 4 periodos, lo tengo que decir, pero sigue teniendo estas ideas. Por ejemplo, una vez sacó en su Twitter a todos los tipos de las maras desnudos dentro del penal, juntitos, todos rayados, sin pelados, rostro, etcétera. Sin rostro. Sin rostro, exacto, justo. Le quitas, es lo que estoy tratando de hacer, ponerle rostro a través de las narrativas. Pero no hay ninguna violación a los derechos humanos, güey, si sacas eso, güey. No, ¿sí? No estás sacando las caras, güey. O sea, no estás violentando, o sea, estás y le estás, sí, los pero estás está deshumanizando. Lo estás mostrando como lo que son. Lo está deshumanizando como si fuera cosa. un bulto ahí que pone junto a otros bultos. Pues esos son. Acabas de decir ¡No algo, son eso! Acabas de decir algo que a mí no me late. Tú acabas de decir que a mí Los no me mareros late. son humanos que por desigualdad económica la única opción que tuvieron fue delinquir. Sí, tienes razón. Ahí te va. Acabas de decir que fue un presidente que no puede arreglar eso. Andrés Manuel ganó porque la gente estaba harta de la corrupción. 30 millones de votos, señor. Y se puso, no, claro. Y es de admirarse. Es más, o sea, es de admirarse. Sí, o sea, la gente creía. Sí. Es más, ahorita que me puse a estudiar un poquito la reforma energética, digo, caray, o sea, el PRI perdió porque olía a corrupción, o sea, sí, pero todo esto lo voy a decir. A ver. Pero bueno, no nos vamos a salir del tema. Vamos centrándonos en esto de las historias y dotar de rostro a los que van por nuestro país y pasan invisibles. Claro, que bueno, vámonos a este tema. Que es el tema, digamos, que lo has palpado, lo has sentido, lo has abrazado, güey. Ay, bueno, ¡a su madre! Encarnado. Embodiment. Que es la migración de los centroamericanos a Estados Unidos, pasando por San Luis, güey, que es donde tú vives. Bueno, vivías. Ahorita actualmente estoy viviendo en Ciudad ¿A huevo tienen que pasar por San Luis? No. A huevo tienen que pasar por la Ciudad de México y ahí se bifurca. ¿Y por qué pasan por San Luis? Se divide. ¿Por qué pasan por San Luis? Porque tiene que ver con la ruta que va hacia Tamaulipas o hacia Acuña. A ver, voy a decir 3 principales, digamos, 3 principales rutas según el destino. Ajá, Tijuana, tienen que pasar por Guadalajara, Sinaloa, Nogales, todo el norte. Sonora, tal. Y que es encarnizado, o sea, es donde... Hay un término también chingón que se llama las mulas. ¿Sí saben cuáles son las mulas? ¿Los que llevan droga? Ajá, cargan 10 kilos o 20 kilos de marihuana o cocaína y... normalmente en Nogales, Sonora o en Altar, Sonora. Pero lo cañón es que a veces llegan y ni siquiera les pagan. Y a veces ni siquiera los dejan pasar y los ejecutan ahí. Sí, y bueno, o sea, ahí te dicen el business, tú pasas estos 10 kilitos y pasas gratis. Ajá, y te doy aparte una lana. En lo legal, Cosa que... bueno, para recordar hay que quien controla el paso migratorio en México no son las autoridades, no es Estados Unidos,
no es Biden, La Guardia Nacional. no es la Guardia Nacional, no es Chabelo, no es Residente. tampoco, es el narcotráfico. Manu Chao. Sí. Es el narcotráfico. El narcotráfico en todos sus cárteles, ¿no? Sí, pero no solamente Depende de la aquí, frontera, ¿no? no solo en México, sí, pero depende del cártel, O sea, en Tijuana está uno, en Sinaloa, obvio, en Sinaloa no es frontera. Bueno, en Tijuana está uno, ajá. acá en Juaritos hay otro. Hay otro, sí. Ciudad Juárez lo tienen que visitar, Juaritos tiene Yo una quiero mística, ir, güey. Yo quiero ir, güey. Tiene una mística. Dicen que está cabrón. Cañón. Sí. Bueno, a ver, entonces hay 3 destinos: Tijuana, Ciudad Juárez y, digamos, Tamaulipas, Matamoros. Laredo. Sí, Laredo. Nuevo Pero Laredo. actualmente, por la violencia que está pasando en Tamaulipas, se van por Coahuila. Hay una puntita de Coahuila que se llama Ciudad Acuña, que es por donde Ciudad es más Acuña, fácil entrar en este momento. O sea, si tú quieres pasar de manera ilegal, ya sea con pollero o sin pollero, entonces hay 2 opciones para que sea fast track. La cuestión es, ya sea Ciudad Acuña o Piedras Negras. Entonces, si nos vamos así recordando como estas historias, entonces los que pasan por San Luis después van rumbo a Monterrey, rumbo a Saltillo, Monterrey, Monterrey, Acuña, ¿sí? Ok, esa es una ruta. Después está la segunda, que es Lechería, que es una parte del Estado de México que está en la Ciudad de México. Ahí está la agencia de Ford, está Ford ahí, al lado de Lechería y Vic, sí, que yo trabajé. Sí, bueno, y también ahí hay una Casa del Migrante, que le mando saludos a la hermana Magda, que es la presidenta de esta red de Casa del Migrante. Y concretamente se llama Cafemín, es para mujeres y para niños, esa Casa del Migrante. Vieran, nos falta mencionar también a las patronas en el sur del país. Son famosísimas las patronas. Son ¿Sí las que ubican? les dan... Son las señoras que les mandan tortas. Son patronas. Esos son patronas y no patrones de esos que están en el norte. Que bueno, patronas. hay que hablar de la bestia. La es bestia. este tren. Es una metáfora. Es este tren, ¿no? Pero ese tren, ¿de dónde va, güey? Es toda una red, o sea, que tiene que ver con todas estas redes de trenes que Cedillo privatizó y que actualmente forman parte de la Sur Kansas Company, o que sirven a las mineras y tal, pero normalmente son empresas estadounidenses que utilizan pues para llevar cuestiones como de recursos naturales, ¿no? a Estados Unidos. ¿Cómo que? ¿Como carbón? O... No, como Caucho, caucho, como por más ejemplo que nada hierro, para- exacto. como por La ejemplo, industria automotriz es mucho, ¿no? es cuestión ok. exacto, justo, por ejemplo, cuestiones de electrodomésticos, cuestiones que utilizan para generar como todo esto de, fíjate que en Pasa mucho plomo aquí por San Luis, Ajá. las bolitas de plomo. sí, los y la cuadros. minería también, o sea, todo lo de la minería a México se transporta a través de estos trenes. Entonces, la bestia es una gran metáfora, fíjense. Lo único que tienen a veces las personas que migran, lo más paupérrimo para transportarte a México, o sea, lo más difícil es la bestia. Montan la bestia, o sea, imagínate exponer, lo único que tienes que es tu cuerpo, una mochila en donde llevas agua, algunas latas de atún, llevas algo de ropa, tu teléfono, las imágenes de tus seres queridos, tal vez algún rosario Santito. o alguna imagen o la Biblia. A veces la mayoría de los migrantes hondureños, por ejemplo, son evangélicos. Entonces traen una Biblia con ellos y la subrayan, etcétera. Me ha tocado conocer también haitianos que son como muy, muy de eso. Entonces, a ver, regresemos un poco al contexto. Me gustaría que nos centráramos en 3 historias. Adelante. ¿Sí? Date. Estas historias, obviamente, voy a cambiar algunos datos. Nombre, nacionalidad, etcétera. La primera es Sara. Ella, junto a sus 3 hijos, se sube al tren. 9 de cada 10 mujeres que viajan en el tren, por cifras de la Redodem, son violadas. ¿Por quién? Pueden ser garroteros, pueden ser ¿Qué la es- Mara, qué es pueden garroteros? ser... Garroteros son los que van vigilando el tren, ¿no? Ah, ok. O sea, muy bueno esto. Si tienen preguntas, háganlas. Sí. Puede ser la Guardia Nacional, puede ser policía estatal, puede ¿Militares? ser policía municipal. Sí, ¿Militares? también. O sea, fíjate que concretamente no, ellos prefieren no poner demanda porque saben, por ejemplo, en el sur del país, algunos me han dicho, por ejemplo, ella, Sara, que era de Guatemala, me dice, yo vengo huyendo de que en mi ciudad una Mara, o sea, una organización delictiva, ya sea la Mara 18 13. o la Mara 13, que fíjate que ahorita hay 4 Maras en cabrón. Centroamérica, 4. Y hay personas que no nada más pagan a una Mara para que no los topen, para dejarlos trabajar. Tienen que pagar 4 tributos de guerra.
Se le llama impuesto de guerra. 4, impuesto de guerra. Entonces imagínate. Sara, ella teniendo 36, 37 años, su hijo mayor tiene 16, su hija de en medio tiene una parálisis cerebral que le vino porque un medicamento, le recetó un mal medicamento, un doctor le recetó un mal medicamento y su niña chiquita que tiene 4 años. Y este trayecto me tocó conocerlo en San Luis, porque esta familia estuvo un rato ahí en San Luis. Entonces el hijo se les escapa un poco en Celaya y se va con el pollero. Ellos traían un pollero. El cual en Celaya como que se pierde, ya no lo sigue. Ella se sube en el tren. Imagínate tener a tu hija con, incapacidad motriz, un poco intelectual, y subirla al tren. No, pues no está. Al tren y a la niña de 4 años. Oye, y aparte al adolescente de 16 años. ¿Cómo se suben? ¿Cómo se suben? Bueno, a ver. En el sur del país, normalmente el tren lleva una velocidad de 60 kilómetros por hora. Ah, pues sí es eso bastantito, que hace sí es que bastantito. muchos pierdan los brazos, las piernas. Por eso es la bestia. Al subirse. Come y tiene dientes. Al subirse, o sea, Sí. te caes entre las vías y ¡pum! Sí, Vámonos. sí. Sí. Fíjate que antes de que entrara en el 2014, la administración de Enrique Peña Nieto empezó a implementar que a la mitad del país se aumentara, o sea, es tratar de controlar lo incontrolable. O sea, la migración sigue pasando, los trenes siguen estando ahí, entonces sube la velocidad a partir del 2014 y estos accidentes que nada más veíamos en el sur del país, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, de esto de amputaciones, lo empezamos a ver a la mitad del país. Entonces, normalmente el tren dejan lana con el garrotero, con el que cuida que no se suban y se suben, ¿no? Entonces, Así, a veces... andando. Exacto, andando. Pero la cuestión es que ellos, como nómadas, ¿no? O sea, de alguna otra manera, se suben en una parte y tratan de no bajarse en ciudades grandes. Porque saben que entrando a las ciudades, pues va a haber todo un sistema policial que los va a cuidar. Entonces, Van en el techo. ahí viene la principal crítica de este podcast. ¿Por qué los gobiernos de México y de Estados Unidos no quieren ver la migración como una cuestión humanitaria y una cuestión de seguridad? Por ejemplo, ¿cuántos de los atentados que ha tenido Estados Unidos han sido por un extranjero en los últimos 10 años? Atentados terroristas, ¿no? Llamémosle de cuestión de seguridad interna. ¿Cuántos? Pues de los últimos 10 han sido por mismos gringos. Güey. Exacto. Sí. O sea, ni mexicanos, ni árabes, ni musulmanes, ni centroamericanos. O sea, sí hay unas partes que pasan de alguna otra manera. Ahora vamos a Siempre le quieren desmitificar. meter pero tenía creencias de que le de encontraron Haití. tweets de ISIS y que la madre y Sí, siempre pero, le quieren a ver, sacar ese lado, ¿no? Sí, entonces, frente a las narrativas gringas, nosotros vamos a responder con narrativas. Con experiencias e historias que hablan de una realidad desencarnada, pero que tiene un punto de esperanza, que es la realidad humanitaria, ¿no? Entonces, ¿qué es la cuestión humanitaria? Vienen huyendo porque si regresan a su país, los matan, ¿no? O porque no les alcanza para vivir, porque tienen que pagar piso, tienen que pagar impuesto de guerra, tienen que pagar también, por ejemplo, a las hijas adolescentes, normalmente en Centroamérica dicen, oye, les avisan desde antes, yo me voy a quedar con tu hija y me la tienes que pasar. O sea, no te preguntan. Okay. Te dan una fecha para que la pases. Pues se tiene que ir primero la hija y después la familia. Y después la historia de Sara. Okay. La historia de Sara. Ellos, fíjate que es muy bonito porque de alguna otra manera el hijo se va a Guadalajara con el pollero, impulsivo el vato. Se dan cuenta, la mamá no sabía dónde estaba, llega a la casa del migrante de San Luis. ¿Pero se va a agarrar el pedo o qué? No, el hijo quería llegar al otro lado y lo ¿Solo? intentó como 3, claro, porque estaba desesperado, Ah, ok. porque quería que su mamá no sufriera, que fuera él el que tenía que emigrar. que... Porque es poner el pellejo para que, imagínate tener 16 años y ver que tu hermana de 4 años y que tu hermana de 5 o 6 años que tiene parálisis tiene que emigrar junto con tu mamá que tiene 36, ¿no? O sea, es una realidad donde, siendo vato, pues dices, yo quiero llegar, yo quiero ayudar, yo quiero poner. Entonces, hay una lectura mala de la masculinidad ahí, ¿no? Donde el hombre tiene que ser el que llega, el que arregla, el que gana, ¿no? Pero a mí me sorprende, o sea, imagínate en o sea, la bestia, ¿no? El riesgo de que se suban, por ejemplo, los mareros se suben. O a veces, como células del narco, se suben al tren. Y a punta de pistola les dicen, dame lo que traes, o si no, empiezo a matar gente, así en pleno tren.
y han dado el tren, ¿no? O sea, no los esperan donde bajan. Entonces, los migrantes se bajan antes de las grandes ciudades y a veces se mueven en combi a una zona donde ya no esté como tan vigilada y empiezan a pueblar. Entonces, a veces la ruta migratoria cambia. Ya no van a San Luis Potosí y van a Cerritos, por ejemplo. Agarran, no quiere decir que en Cerritos haya esta vía del tren tan grande, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay que pensar que toda esta mercancía que va pasando por San Luis y que de alguna otra manera, ahorita me faltaban ya estos 3 destinos, pero hay que pensarlo en cuestión del centro del país. En Zacatecas va más dirigido a Durango, Torreón y va dirigido hacia Ciudad Juárez, ¿no? Ok. Otra va hacia Guadalajara, otra va hacia Sinaloa y cruzan hasta Tijuana. Entonces, de alguna otra manera, Sara, lo que pasó con ella es que pues recupera a su hijo porque lo detuvieron y lo pusieron en un centro correccional, ¿no? De menores, siendo que no estaba cometiendo ninguna falta penal, era una falta administrativa, cosa que nada más a un adolescente lo podrías tener 48 horas en el bote o en el tambo, en los separos. Bueno, a lo que voy. Pues de alguna otra manera contactan con la Casa del Migrante de allá de Guadalajara, que se llama FM4, que fue fundada por gente del ITESO, de algunos del Servicio Gesta Migrante, algunos activistas perrones. O sea, es de las únicas casas del migrante que no depende de la iglesia, hay que recordar esto. Muchas de las casas del migrante dependen de iglesias o de asociaciones religiosas. Pero para financiarlos, para meterle lana. Sí. O para trabajo, sí, mano de pero obra. a veces surge como un altruismo por bondad, ¿no? Claro. Yo soy más bueno porque tengo una casa del migrante, ¿no? Yo soy más bueno porque yo sí ayudo y les doy de comer y ¿no? Salen. Pero aprovechemos eso, ¿no? O sea, lo aprovechan. Sí, es otro tipo de Que a toda manipulación madre también. que lo hagan, ¿no? O sea, pues a mí me vale Sí. madre que... No, y que el ayuden, güey salga está en la- chido. que me tome 1000 Está chido, pero fotos. también Sí, hay que sí, criticar sí. eso, ¿no? Sí, no, claro. Porque también hay un altruismo por vanidad, donde yo, white chican, ayudo a los migrantes, qué bonito me siento, ¿no? Tú O sea, sí. no, sí. Sí. Y soy consciente de ese punto en el que puedo caer, cabrón. Sí. O sea, cañón. Bueno, voy. ¿Qué pasa con Sara? Sara se pone en contacto con FM4, le mandan al hijo ahí, en San Luis Potosí, se espera, se sale a la casa del migrante, se va a vivir afuera, tiene trabajos y queda embarazada en San Luis Potosí. Vale madre. Embarazada, con una hija de 4 años, con una hija en parálisis cerebral 7, y esto podría parecer la Rosa de Guadalupe, pero lo más importante es la esperanza de Sara por llegar al otro lugar. Entonces llega un momento donde dice, yo ya no puedo seguir en San Luis, y embarazada en tiempos de COVID, con más vulnerabilidad, se sube a un tren, no fue el tren, se sube a un autobús, va directamente a Monterrey, Saltillo, después va a Monterrey, Ciudad Acuña. Y en Ciudad Acuña no conocía. Entonces ahí tuvimos que hacer también acompañamiento por teléfono celular a las 2 de la mañana. Imagínate que llegan a la central de autobuses y dicen, ¿y ahora qué hago? O sea, tú me dijiste que era más fácil por acá. O sea, ahí es correr también el riesgo. Entonces, pues de alguna otra manera, hay 3 casas del migrante en Acuña. Una que es del municipio, como una cuestión como muy... Nada más, hay diferentes niveles de atención humanitaria. El primero, pues es, digamos, como que se queden a dormir, etcétera, el más completo. El segundo nivel es alimentación, ¿no? Y el tercer nivel es ropa, ¿no? Entonces, hay varios que nada más son comedores. Entonces, uno de estos es comedor, 2 son casas del migrante. Entonces, ya, una estaba cerrada y justamente en el mapa, como aparecía en el Google Maps y en un documento de Médicos Sin Fronteras, no estaba donde decía, no había ahí una casa del migrante. Entonces, pues tuvieron que ir a la otra y bueno, al final de cuentas sí pudieron obtener, se metieron y ya, ¿no? Pero estando viviendo en Ciudad Acuña, pues ella es violada, ¿no? Cuando se salen, hay muchas asociaciones civiles en la frontera que son binacionales y que ayudan mucho con esto, en especial al ACNUR. Me gustaría poner en el centro de la plática el día de hoy. A ver, ¿qué es ACNUR, Alejandro? No, ni idea, güey. No, A ver, yo. por favor, investiguenos. ACNUR. ¿Qué es ACNUR? ¿Qué es ACNUR? Pero, Para todos los... cuéntanos de Sara, porque ya me... No, espérate. Entonces ella embarazada tiene a su hija en Acuña. Y Sara dice que es potosina, ¿no? Pues obviamente porque... Fíjate que los hondureños tienen también una vida familiar un tanto desfragmentada como lo vivimos aquí en México en la actualidad, ¿no? Donde... La pues, oficina de
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, algo así. Justamente el ACNUR, fíjate, el acto es el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR. ACNUR es la principal asociación que le señala a el gobierno federal que actualmente tenemos uno de sus principales talones de Aquiles. Sí, ya tendrá miles de... Bueno, Sara, ¿qué pasa? Gracias a ACNUR, ella empieza un proceso de litigio para que la puedan pasar al otro lado. Preparan el caso, se entrega en el puente migratorio, que es lo que muchos centroamericanos hacen. Las visas humanitarias, güey. Sí, pero la visa humanitaria es bien difícil obtenerla, Sí. bien difícil. Hay una cosa que se llama título 42, que acaba de terminar. El título 42 se hace cuenta. Un migrante se entrega en el puente migratorio, se entrega y revisan su caso en una semana y a la mayoría los regresan. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dice, porque tenemos COVID, vamos a regresar a todos los migrantes, y para tramitar el refugio, a mi país tienen que esperar en otro país. Eso está bien loco, ¿no? O sea, si yo quiero que me ayude Estados Unidos, ¿por qué voy a tener que esperar en México? Donde hay células de la Mara por todo el país. O sea, van desde Chiapas hasta Tijuana. O sea, las Maras se convierten en el brazo armado muchas veces del crimen organizado, ¿no? O sea, Los son cárteles, quienes... sí. Exacto. O sea, Que también México, son los que lo controlan, México, ¿no? Sabía yo. México no es cualquier cosa para pasar. O sea, ahorita, ¿cuántas cosas hemos hablado? Amenazas. No, está de la chingada. Sí. No muy diferente a Centroamérica. O sea, esa es la cuestión. Entonces, ahora Sara va, ya del otro lado ya tenía un equipo de abogados. Era Texas, muy cerca de San Antonio. Pero antes, el hijo de adolescente, el hijo, con 16 años, se anima a irse solo otra vez con otros 4 hondureños. Y fíjense esta. Antes de este proceso y que esperaban en Ciudad Acuña, los 4 se compran unos flotis, compran trajes de baño y de alguna otra manera van al Río Bravo. La primera imagen que la niña de 4 años dice, que ya teniendo 5, dice, por fin nos vamos a meter al río. O sea, por fin vamos a meternos a nadar. O sea, imagínate una niña que va pasando por todo México y que ve todo esto y que para ella necesita la fantasía. Y la fantasía le hace pensar en que se va a meter a nadar, como si nos metiéramos a la alberca. Entonces, a ver, es un río que está pasando a rajatabla y que por el que te puedes ahogar. Entonces, por eso llevaban flotes. Entonces, en eso, pues llega el Instituto Nacional de Migración con sus camionetotas y pues no los permiten. Entonces, pues los llevan a esperar. Pero el adolescente dijo, a mí no me van a poner como todo adolescente, ¿no? Se va, cruza el desierto y a media hora de llegar a San Antonio, que es lo que queda más cerca de Ciudad Acuña, a media hora de llegar a San Antonio, a uno de los 4 amigos se les ocurre prender el celular. En el celular no tenía señal, pero tenía GPS. Entonces, hay, digamos, como... la frontera está súper vigilada. Hay hasta unos perros que son como boots, pero que son como perros. Hasta drones. Drones, pero estos son como perros. Perros, ¿Los has visto? Ajá, como robots. Ajá, pero que van, o sea, y tienen satélites, tienen, estos drones, tienen helicópteros. Entonces imagínate, prende el GPS y en menos de 5 minutos tienen un helicóptero apuntándoles y obviamente pues lo deportan, lo mandan a Ciudad Acuña otra vez. Pero imagínate por qué los cacharon, por el GPS. Sí, Estuvieron a media hora caminando, a media hora. O sea, se tardaron como 5 horas en cruzar todo el desierto. Y a media hora, ¿alguien se le ocurre prender el GPS? Y pues imagínate, o sea, imagínate qué nivel de sus puros adolescentes, entre 21 y este vato de 16 años. Prende el celular y a mí me impresiona cómo ellos también viven su adolescencia, porque a él le gusta jugar Free Fire y lo tiene en su celular y es buenísimo para eso y se comunica con otros adolescentes. O sea, frente a las narrativas de Trump, por ejemplo, es que los migrantes vienen porque son violadores, narcotraficantes, etcétera. Sí. Nosotros ponemos narrativas que hablan de dignificar la vida. Entonces, al final de cuentas, ella ya ahorita está en San Antonio y su hija está siendo tratada, la que tiene parálisis, está siendo tratada para recobrar al menos motricidad o algo así en los hospitales de San Antonio. ¿Pero cómo pasó? O sea, Final feliz. No. Bueno, ese es uno, pero se tuvieron que pasar cosas. Bueno, ahí voy. ¿Cómo pasaron? A través de acuerdos internacionales, pero ya tenían el caso preparado los abogados de allá de Estados Unidos. Pero dices, eso pasa 1 en 1000, ¿no?
Más o menos. En Ciudad Juárez se tardan meses en casas del migrante esperando que los abogados puedan encontrar, digamos, como el caso concreto y lo lleven a una corte y tal juez valide. Es un poco tardado. ¿Y quién Acércate le paga poquito. a esos abogados? Mayulo. Hay dos. Hay ACNUR, ACNUR. Órale. Naciones Unidas. Pero eso debería de estar hecho no por ACNUR, Por México. por el gobierno federal mexicano y por el gobierno estadounidense. Para esto, dato cultural, para todos los que crean que Estados Unidos es el salvador del mundo de derechos humanos, No. pues déjenme decirles que es el país que menos tratados internacionales humanitarios tiene firmados. Es más, ni siquiera la Declaración Internacional de los Derechos del Niño, que fue firmada en 1991, está firmada por ellos. Sí, no son O sea, eso los te salvadores. impresiona. O sea, sí, sí. llega Biden hoy, pobrecito, Ucrania, ¿no? Es que están violentando derechos humanos, están muriendo niños, etcétera. ¿Cuántos niños no mueren en la frontera llegan tratando de cruzar Sí, al otro claro. lado? Entonces nosotros le ponemos rostro a esto. Bueno, ahora sí. Ok, bueno, pues está bastante interesante la historia. Me tocó vivir un poquito de eso cuando yo estuve en el consulado en California trabajando. Veíamos visas humanitarias y todo eso, pero el consulado de México no se encarga de nada, güey. Prácticamente No nada más, puede hacer nada eso. más te dan la información. O sea, preguntan y nosotros les damos la información y ya era lo que hacíamos. Vamos con otra historia porque ya llevamos 50 minutos casi. Nada más una pregunta. Adelante, adelante. ¿Cuánto pasa que yo, por ejemplo, Lalo, me salga de Honduras y diga, voy a cruzar a Estados Unidos? Lo más rápido que puedes llegar hacia Estados Unidos, o sea, desde tu país hasta pero así, sin detenerte nada, a veces rondan los 2 meses y medio. Pero a ver, aguántame. Pero normalmente con todo lo que hay y que tienes que Me voy como irte lento y sin tal. un perro peso. Me voy sin conocimiento de un pollero. Ajá. No sé ni dónde voy a llegar. O sea, mi implementación de morir es un... No mames, es como... Tu porcentaje tu probabilidad de nada, morir. güey. O sea, ¿y esa gente sí ha logrado cruzar allá? A mí me ha tocado conocer casos de... Es el segundo caso que traigo. De un chavo también, que era su segunda vez que pasaba por México. Se esperó, vivió en San Luis Potosí 6 meses. Recibió cierta ayuda del colectivo también. Y después conocimos la historia de que él se fue a vivir a Monterrey durante un mes. Se organizó con otros hondureños. Y él sí se fue a Ciudad Acuña y pasaron solos el desierto. 4 adolescentes, ¿no? Bueno, entre 16 y 21 años, más o menos. Y de alguna u otra manera lo que pasó con este chavo y su primo es que se dividieron, eran 8, se juntaron en Monterrey y cruzaron, sí legalmente, pero de alguna otra manera, por ejemplo, ahorita uno está en Austin y otro está en uno de los estados internos de Estados Unidos. Lo mejor que pueden hacer es irse más al norte, no quedarse en Texas. Pero fíjate que a este chavo lo que lo hacía migrar era que iba a tener una hija en Honduras, se iba a convertir en papá. Entonces ahí entra lo que te decía de el ritual No de paso. mames. El ritual de paso es algo que nos sigue afectando. O sea, todos los hombres, todas las mujeres buscan algo que contribuir y convertirse en adultos y alguien en que pueda aportar no solamente a ellos, sino a su país de origen. Voy a dejar un dato ahí en la palestra. El 10% del PIB de Honduras, que sería imposible en México. Bueno, en México no sé cuánto porcentaje del PIB nacional sea. Imagino entre el 5 y el 6% del PIB. Pero en Honduras, el 10% del PIB es de pura migración, de pura remesa. O sea, ¿tú crees que no va...? O sea, Honduras... Fíjate que en los últimos 3 años ha salido más personas de Honduras que de Venezuela. O sea, todos pensamos, no, es que Venezuela y está muy mal y que no sé qué. Pero ¿qué tal Honduras? O sea, nadie habla de Honduras. O sea, hay más personas que salen de Honduras que de Venezuela, así por razones humanitarias. Ok. Y vamos con la otra historia, si puedes. Me contaste ayer el de las orejas, güey. Ese está bueno. Cuéntese. Está muy fuerte, muy muy fuerte. Ese Cuéntalo, me tocó cuéntalo. escucharlo hace unos cuantos años, igual en San Luis Potosí. Era la mamá, su niño apenas con unos 8 años. La mamá me dice, nosotros venimos de Sonora porque nos estaba guiando un pollero, pero los dejó. O sea, al final de cuentas los polleros avanzan hasta donde el narco les deja, ¿no? Entonces eran 3 hondureñas que acaban de llegar a Nogales
se juntan con otro mexicano y dicen, ok, vamos a llegar de Nogales al Altar, ¿no? A punto de salir de Nogales, los interceptan en un camión, unos narcos, los bajan y le dicen al mexicano, oye, tú eres un guía, ¿verdad? Y el vato pues le dijo, no, yo no sé nada. Entonces, pues lo secuestran a estas 4 señoras, 3 señoras, a sus 3 hijos, a este tipo. Y pues los tipos andaban digamos, en un estado inconsciente de sustancias, ¿no? O sea, los tipos andaban elevadísimos. Entonces, llegan y le dicen a este tipo, tú eres quien lo está guiando y no eres de los nuestros. Entonces, pues te vamos a castigar. Entonces, estas señoras vendadas, imagínense que están en una casa de seguridad, vendadas, y también los niños, el niño empieza a llorar. Y dicen, señora, calla a su niño. Porque le estaban empezando a cortar las orejas a este tipo. O sea, este tipo, digamos, como lo mutilan y ellas, bueno, ellas y los niños son testigos, pues imagínate escuchar lo desgarrador de alguien que te venía acompañando en el camino, que reconoce su voz y que lo están mutilando. O sea, es dificilísimo entenderlo. Entonces, de alguna otra manera, yo teniendo al niño enfrente, el niño callado y la mamá contándome eso. O sea, ¿cómo te imaginas? O sea, imagínate ser de un país donde está pasando esto. No, o sea, ya vienes... y tú no tienes cómo hacer algo. Ya vienes madreado y te madrean más. No, sí, pero, o sea, imagínate el trauma que va a tener ese niño. Bueno, la manera en la que lo cayó, y esto tiene que ver mucho la fe, que es importante. Por eso vuelvo a la canción de Paso del Norte de Calle 13. Porque ellos dicen, todos los santos de mi cuello, ¿no? Tengo a la Guadalupe que me cuida, etcétera. Y al final de cuentas la mamá le dice, mijo, no grites, Dios nos va a ayudar. Es todo lo que le dice y el niño se calla. Entonces, imagínate, el niño también lo hubieran matado si hubiera seguido llorando la mamá. Estaban vendados, de alguna otra manera su proceso sí entra más en este punto de... Es que para lograr el refugio humanitario tú necesitas, digamos, como testificar ante una corte, ante alguna cuestión nacional. ¿Tú crees que los centroamericanos van a querer, de alguna otra manera, decir su testimonio en las instancias mexicanas? Claro que no. No. Más con grado de corrupción, ¿no? Sí. Entonces, aquí podemos entrever no solamente, digamos, la gravedad y lo inhumano y donde no alcanzan las palabras, sino también la dignificación de la vida al migrar. Está bastante fuerte estas historias. Platícame, bueno, hemos visto que... Vamos a platicar un poco de México. El presidente López Obrador, que vimos que al hacer estos pactos con Trump, con Biden, mandó al ejército, güey, a la Guardia Nacional, a las fronteras, como 15,000 elementos en la frontera sur, en la frontera norte. A la Guardia Nacional, eso fue en el 2019. Sí. ¿Qué opinas de eso? O sea, ahí va, Andrés Manuel, bueno, a Ebrard, Trump le dice al comienzo del 2018, empiezan los acuerdos para hacer la cuestión transnacional con el equipo de Peña Nieto, con el equipo de Andrés Manuel, y de Estados Unidos pues reciben hay como dos grandes relaciones en Estados Unidos, la cuestión energética y la cuestión migratoria. Entonces, Andrés Manuel pues no estaba dispuesto a negociar la cuestión energética, como lo acabamos de ver, y lo más difícil es que le dice, ok, pero vas a controlar la migración y los vas a empezar a agarrar en la frontera sur. Entonces, entre el sexenio, entra un equipo muy bueno al Instituto Nacional de Migración, de académicos que saben de tratados internacionales, que saben de lo que están pasando ellos, y de la nada entra el plan. Pues, ¿se acuerdan que fue cuando Trump estuvo a punto de subir los impuestos al acero mexicano? Sí. Justamente los aranceles, los aranceles y las amenazas. fue la amenaza, ¿verdad? Y de la nada, pues, Ebrard se deja ir a Washington, D.C., y se junta toda una comitiva. Entonces, uno de los acuerdos con los que firmaron es, ok, yo te voy a dejar y todo va a estar bien, pero tú vas a tener que agarrar con la policía. Es que ahí está la cuestión. O sea, imagínate que vienen así de Centroamérica con todas estas amenazas. Tienen que cruzar el río y se encuentran con tipos de la Guardia Nacional que los meten en estaciones migratorias, que muchos llaman cárceles migratorias, que sin cometer un delito
O sea, solamente es una falta administrativa. No traer papeles es una falta administrativa según el derecho penal mexicano. O sea, lo máximo que deberían de estar son 48 horas. Y por tratados internacionales deberían de ser, digamos, candidatos a que los recibamos en México como refugiados. O sea, México es el país que más tratados internacionales ha firmado y también de los que menos los cumple, ¿no? Exactamente. Entonces, me gustaría hacer conciencia porque la cuestión de la migración no tiene que ver con una cuestión de Andrés Manuel o Trump. Entonces, llegan con el Instituto Nacional de Migración, el presidente en ese entonces, que era Tonatiuh Guillén, que había sido director del Colegio de la Frontera Norte. O sea, imagínate. ¿Presidente de qué? Bueno, no era presidente en ese momento del Instituto Nacional de Migración. Ok. Director del Instituto Nacional de Migración. Y había sido director del Colegio de la Frontera Norte, que es el colegio... Ustedes ubican los colegios CONACYT. Sí, ¿Qué es sí, un sí. colegio CONACYT? ¿Conocí? Pues CONACYT. el CONACYT es el que da dinero Para la investigación y la tecnología, ¿no? Hay centros estratégicos a nivel nacional que se encargan de cosas. Por ejemplo, en San Luis Potosí hay uno que se dedica a la investigación de agua, investigación de cuestiones sociales, de ciencias sociales. En la Ciudad de México hay unos que son del CIDE, ¿no? De investigación de desarrollo económico, bla, bla. Y el único que es de los más riatas a nivel internacional que estudia eso se llama el Colegio de la Frontera Norte, que está en Tijuana. Y tiene oficinas a lo largo de la frontera. Son los que sacan datos, son los que sacan estadísticas y todo. Ajá, porque si tú quieres visibilizar un problema y dignificarlo, tienes que tener estadísticas. A huevo. Entonces, ¿hasta ahí todo va bien? Sí, Entonces, Entonces, déjame contarte la novela del Guillén. Le quita, ¿no? No, ni el vato dice, yo renuncio, yo no voy a agarrar a los migrantes y con la Guardia Nacional, obviamente no. Entonces, todo su equipo de abogados, que era especialista en derechos humanos, se regresa a trabajar en Casa del Migrante, él se regresa a dar clases en el Colegio de la Frontera Norte, y ahí va lo grueso. A quien ponen de encargado de una institución que debería de ser para cuestión humanitaria, que es el Instituto Nacional de Migración, porque ellos... la orden es... concretamente, la disposición que tienen ellos es buscar a partir de la migración, regular, cuidar y de alguna otra manera encaminar los procesos que se están dando. Pues lo ponen como una institución policial. Una cuestión de política de seguridad y no Un política tipo humanitaria. Border Patrol. No, ¿y sabes a quién pusieron de director? A un tipo que había trabajado en el ejército mexicano. Un ex militar. En la armada, ajá, un ex militar. ¿Y sabes a quién han estado poniendo en las diferentes estaciones migratorias? A ex militares. O sea, ¿cómo vas a creer? Esa es represión. No, espera. El 2011 se saca la ley nacional de migración. Estaba prohibido que el ejército o la policía o cualquier otra instancia que no fuera personal del Instituto Nacional de Migración agarrara a los migrantes. Ya habían tenido como unas patrullitas que era como una reja. O sea, los agarraban los del Instituto Nacional de Migración y los metían a la reja y se los llevaban a la estación migratoria, donde los cónsules los iban a ver y que estás bien y que no sé qué. Y de alguna otra manera, pues los iban a regresar al país, al cual si regresan los matan. Entonces, ¿qué tan productivo es eso? Obviamente, para nada, estúpidamente. Bueno, y a ver, regresando, tengo una duda. Yo, bueno. el hombre de las 1000 dudas. Dale. No, y después... Yo empiezo soy a hablar un hondureño, chorro. me agarran en Estados Unidos y me deportan. ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Te paso a México? ¿Ya es No, pedo de no, México? te manda a Estados- ¿O te manda hasta no. Honduras? Depende. Antes sí los mandaban a Honduras, ahorita está pasando mucho esto, que los regresan a México, a Tijuana o a Juárez. Y ya es pedo de México. Sí. O Sí, sea, porque por si ahí entraron, pues. ¿y ahí qué puede hacer él? ¿Ir a su consulado o a su...? Van a su consulado, pues es esperar otra ranura, otra grieta que se abra para entrar al otro lado. Yo, por ejemplo, mi mamá Porque tenía acuérdate un que es negocio, ilegal. que gracias a un cabrón lo quitaron. Ese negocio estaba en la plaza y vendía comida. Yo creo que era de una vez a la semana o dos que llegara gente, señora, soy sudamericano, no me da de comer, tengo 3 días sin comer, ¿no? Y mi mamá, que si algo tiene un corazón de pollo, me acuerdo que siempre, tengas un sándwich y un agua, ¿no? Tengas esto. Señora, gracias, la verdad, o sea, sí, dices, no mames, era muy común, ¿no? Y al otro día lo veías ahí, es que señora, no me puedo mover, no traigo ni un peso, no tengo ni idea para dónde ir, o sea, dígame qué hago, ¿no? O sea, pero luego también te aplican la de, oiga, consígame chamba.
He visto... Y pues tú dices, no manches, yo no jalo. Yo he visto en los semáforos gente... Con los letreros. Hasta te enseñan su credencial de Honduras o hasta pesos, quetzales, no sé, te enseñan su moneda, güey, como para que tú los eches la mano, ¿no? Pero dices, ¿cómo te aseguras que eres migrante? Hay 2 datos que de los que van charoleando. Charolear es pedir, ¿no? De los que están pidiendo en los semáforos, etcétera. Hay 2 datos. Checa sus zapatos y su mochila. Si tú ves que están gastados, etcétera, sí. Pero si ya los empiezas a ver que repiten mucho, no, posiblemente sean migrantes que ya están lucrando. Entonces, aguas. Sí, ¿verdad? Sí, hay unos de esos. O seguimos con tu caso. No, pero sí, siempre he tenido esa duda de que si... te digo que sí, la gente se quedaba Si aquí. no sabes qué onda... O sea, yo no los voy a recomendar, güey, la neta, porque no sabes también quiénes son. O sea, así como que, si son de las manos o no. O sea, a ver, ¿tú le darías chamba a un chavo a cierto, tu casa a cuidar? No, espérate. No. ¿Sabes cuánto cobran por llevarlos a la frontera, a los hondureños? Y darles 3 claves. Ellos tienen 3 claves, que son 3 oportunidades para pasar. Les ponen en el brazo izquierdo, en el brazo derecho, le ponen pelirroja 15, cangrejo 3. Para saber que están pues, pagando por eso. ¿Sabes cuánto les cobran? $12,000 por solamente llevarlos a la frontera. ¿Cuánta lana es? Díganos en cuánto está el dólar. 24,000 pesos. No. 17. 240,000. $12. $12,000. Son 240,000 pesos, güey. Un coche de 240,000 pesos, sí. Usado. ¿De dónde van a sacar esa lana si en el país bien, o sea, son... esto me cuesta decirlo cañón porque... O sea, la pregunta es, ¿qué palabras tienes tú para de alguna u otra manera describir la pobreza en la que viven y que les cobren $12,000? O sea, normalmente son la familia que está allá y a eso van las cadenas migratorias. Ok, a nivel familiar tienen, a nivel nacional tienen como, o a nivel social tienen un lugar en la familia porque ya llegaron al otro lado, ¿no? Ya son los adultos que llegaron al otro lado, y ellos regresan a la lana. Que... bueno, decir, la otra vez estaban presumiendo que las remesas subieron y que no sé qué. Como si fuera un logro, güey. No es un logro. Sí. Tu país está en Andrés crisis Manuel, pues y Andrés Manuel. se tienen que ir. Tu padrino, güey. Mi padrino. Mi Tlatuani, Quetzalcóatl. Está esa información, la verdad, desgraciadamente cala. O sea, a mí también... Yo te voy a platicar otra historia. Es ponernos en sus rostros. Exacto. En su cuerpo. Mi esposa es maestra. Y es maestra de una comunidad aquí, no voy a decir cuál. Todos los que me conocen saben dónde es. Y sus alumnos, o sea, ella tiene dando ya 10 años. Ella siempre estaba en primaria. Sus alumnos son, pues digo, entran de 9 años, ya tienen 19. Híjole, un 90% emigra a Estados Unidos. Falta de oportunidades, güey. Exactamente. Porque la neta, mira, yo ahora que estuve en campaña, güey, fuimos a una comunidad de Guadalcázar. Tú sabes, Guadalcázar, las carencias que tiene. Y haz de cuenta que yo decía, es que aquí ni siquiera hay secundaria, güey. No, güey. O sea, por más que se quieran superar y salir adelante, no hay manera, güey. O sea, no hay manera de que ellos puedan... Hay 2 opciones, ¿pero qué crees? igual que en Centroamérica. Ellos crecen con la idea de ya irse, o sea, porque ven que... Tienes 2 opciones, no hay o te metes al narco o te vas a migrar. No, pero, y es durísimo, carnal. Prefiero irme a migrar, o sea, porque ellos sí lo ven así como que, ay, ¿qué crees? Que llegó mi hermano... ¿Quién te va a pagar que te deje el narco pasar? No. Eso es lo que voy. Hay personas que se tardan 2 años. Ellos como que tienen esa idea de que es que ya pasó su hermano más grande y ahorita que él acabe la primaria y la secundaria, porque todavía le va a pagar la ida a su otro hermano. Sí, pues la única opción que tienen, güey. Y él ya cuando pase le tiene que pagar al hermano más chico. O sea, olvídate de estudiar una licenciatura, güey. O sea, ¿cómo pagas una licenciatura, güey? ¿Cómo te vienes a vivir a Río Verde? Pero ¿sabes a las universidades que hay aquí o a San Luis? Ven con un orgullo porque ve su casa, güey. O sea, por ejemplo, a mí me pasó con con mi esposa cuando llegó a la comunidad. Ibas a la casa de las personas y era de carrizo. Y ahorita vas a la casa y es de 2 pisos, güey. Traen camioneta, tienen 3 itálicas. O sea, caray, o sea, les ha ido bien. Itálicas, papá. Les ha ido bien, o sea, han salido del hoyo, o sea. Y es como que... pues es la única salida, entonces ya no lo ven así como tú dices, voy a acabar una licenciatura, voy a buscar una chamba en un gobierno, nada, güey, o sea, vámonos. ¿Sí? Es la única opción que tienen, o sea, y los migrantes nos pudo haber pasado a ti y a mí, güey. A lo mejor tuvimos la suerte de nacer aquí en México, güey. ¿Qué te impide tener una realidad donde te digan, estás amenazado? ¿Qué haces? Migras. Como la película esta de, yo ya no estoy aquí.
¿Sí la vieron? La de Ah, un cholillo buenísima, que güey, baila, bueno, buenísima. no es un cholillo. Pero fíjate, él prefiere... Colombia. Sí, claro, el movimiento Colombia en Colombia. Monterrey, de Celso Piña, Está muy ¿cómo no? Qué buena música. Vamos a Qué ponernos buena a bailar. música. En serio, me han dicho que Celso Piña era un hijo de la mañana, pero bueno, al final de cuentas, hay que pensarlo en 3 cosas. Familia, recursos, derechos. Y lo que menos ven ellos son los derechos que tienen. O sea, esto según datos de la CEPAL, me gustaría decir, fíjate, según datos de la CEPAL, que es la... A ver, investígueme, ¿qué es la CEPAL? ¿Qué es la CEPAL, compañero? No vamos a estar sacando datos dilo. a diestra y siniestra. ¿sí? Dinos, porque ya tenemos poco tiempo. Que nuestra Sí, ya ignorancia tenemos poco no tiempo. nos gane. Ya se nos pasó la hora. Sepa el significado. Pero tú lo vas a editar, ¿no? No, el Moy. Comisión tú lo vas a Económica editar. para la América Latina. O sea, es la asociación que checa la disparidad. Fíjate que México tiene más niveles de pobreza que Argentina, más nivel de pobreza que Brasil y más nivel No, de es pobreza... ¿Cómo No no? es cierto. En Brasil es Tiene 30 y más tantos. pobres. Pero hay Pero más el porcentaje. dinero aquí, güey. No, pero hay... Sí. El país con más desigualdad de todos los países de Latinoamérica es México. El más desigual. No, el que no tiene más creo. ricos, sí, pero el que tiene más pobres. Espero por que más a Chile le va mejor también. Claro, o Porque sea, yo sabes cómo lo sé, porque te- me acuerdo que eran los países que más compraban coches. mira, O sea, la compraban población más coches estimada, Brasil que México. y lo voy a poner según la CEPAL, estimada son de Latinoamérica 40.5 millones de personas que están migrando. ¿Qué están migrando en este momento? O sea, el 15% de la población de 272 millones de personas que son migrantes a nivel mundial. Esto según datos de Naciones Unidas del 2019. O sea, a nivel mundial, en un año, están migrando 272 millones de personas. Ahora ahí te va. Son muchísimas. Yo Son- te creo y son me pongo dos del veces... lado- Bueno, México tiene 129 millones de personas. Sí. Vamos a hacer una cosa. Acabas de dar unas cifras enormes. Yo, híjole, me considero mexicano, quiero a mi país, me da cosa y quiero ayudar a los demás países si mis pudiera. Pero para los Estados Unidos vamos a llegar a ser un problema, si no es que ya lo somos. No, qué bueno que es un cabrón. problema. Qué bueno que es un Yo problema. no lo porque veo así. hay que nombrarlo. Sí. No hay país que no tenga problemas. Hay países que conocen los problemas y se hacen guajes, como esta política de seguridad, y hay países que están dispuestos a solucionar No, sí, los sí, problemas. sí, pero, o solamente sea, tienes 2 tipos de problemas ¿Qué es lo que, de países. ¿Qué es lo que más cuesta, en lo que más gasta dinero hoy el hombre? Tecnología. Pero la tecnología, ¿qué te da? Es tranquilidad y comodidad. Todos Y le buscan la vamos a felicidad llegar a de fondo. violar la tranquilidad y la comodidad porque ya vamos a ser, híjole, a lo mejor un problema, o sea, para Pero los no. gringos. Pero te voy a decir, es un problema que la misma disparidad económica que los gringos promueven. Hay que leer un poco el libro este de Las venas abiertas de Latinoamérica de Eduardo Galeano. O sea, siempre ha habido una desigualdad entre el sur y el norte. Ah, no, totalmente. ¿Cuánto? Estados Unidos nunca dice nada de cuánto ganan la gente. Si quisiera centrarse en la dignidad de los pueblos y de los países y etcétera, buscarían que hubiera desarrollo económico en el sentido de igualar los salarios. Y no hay una igualdad de salarios. Y eso lo estoy pensando utópicamente, porque nunca va a haber. Hay un comercio, No. hay una productividad. O sea, nosotros no podemos No, pues pensar es en eso. capitalismo, Hay güey. un capital. Así es el capitalismo. O sea, pero pero dentro de ese que entonces capitalismo... prefieres el comunismo, güey. No, que todos ganen iguales, sea médico, sea... Estoy diciendo, hay que aceptar los problemas que el capitalismo conlleva y darle solución desde el mismo capitalismo. Desde la CEPAL, desde acuerdos internacionales, lo mismo que hay que hacer con el cambio climático, poner aranceles, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que bueno, cuando Estados Unidos ha cumplido con los aranceles de los, por ejemplo, los gases invernadero, o las emisiones que todos los años. O sea, este es un problema serio y que nos habla. Es más, una de las principales razones por las que la gente va a empezar a migrar, y ya está migrando actualmente, es el cambio climático. Hay zonas, estamos hablando de Río Verde, estamos hablando de Valles, estamos hablando de la Huasteca Potosina, donde ya no hay agua. Donde los países tercermundistas van a ser los más impactados. Porque Estados Unidos, ahí te va, tiene un estilo de vida y tiene que ver con el estilo de vida. Si nosotros gastáramos lo que Estados Unidos gasta, si todo el mundo gastara como Estados Unidos gasta en ropa, En drogas. coches, en drogas, en todo, es un nivel de consumismo. Necesitaríamos 4 planetas. No 1, 4. Ay, güey, bueno. O sea, es trabajar sobre el estilo de vida. Entonces, no me vengan a que los problemas no hay que reconocerlos, no hay que verlos de frente.
como Sí, al toro. desgraciadamente los problemas nadie los ve de frente, ¿no? O sea, siempre tratas de primero echarle la culpa a los demás, salirte por la tangente, tratar de pagar para solucionarlos o pagar la forma de no verlos. Así es. Ay, está bien feo enfrente de mi casa, pon una barda más alta. Qué chingados. No, y a mí me dirán, ¿y tú, Fernando, qué vienes a hacer aquí de Whitechican, no? Eres un Quiere guachica, ayudar y amigo. Sí, claro, sí, señor. Amigo. Privilegiado. Raíces, No, mira, cultura. es un problema que desgraciadamente Tulum. ojalá ¡Vámonos a Tulum! ojalá y pudiéramos resolver Cuarzos. todos, que Yo traigo pudiéramos aquí una mala tibetana, papá. que todos pudiéramos poner algo en nuestra parte y decir, puta, quiero solucionarlo, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer? La verdad, no sé ese consejo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ya para concluir. Como un reverdense promedio, que tiene una itálica, ¿qué puedo hacer para para ayudar a mis hermanos? Ser más solidarios. Darles algo de comer. Unos 50 dar varos. algo de chamba. Fíjate que la migración es más, a nivel económico, ayuda mucho más a los países que reciben los Es migrantes. lo que platicábamos. La selección fútbol de Francia, güey, está llena de migrantes. Sí. Pero, y fueron campeones del mundo Fueron porque campeones se del abrieron mundo. a recibir a los migrantes. O sea, a lo mejor Mbappé ya nació en Francia, pero sus ascendientes Fíjate que es una crisis en Francia. son africanos, güey. En Francia es una crisis de identidad, porque dicen, no, es que perdimos las raíces cristianas, judeocristianas, ahora hay un chingo de mezquitas, después van a empezar a controlar la moral del pueblo, pues es la tensión, pero esa tensión es la tensión humana, que hay que responder y no hay que evadir, porque toda contradicción conlleva una cultura detrás que ya está, o sea, la cultura es cómo vive la gente, ¿no? Entonces, en Francia han tenido que aprender a dialogar. Entonces, ¿Les ha ido bien? Bueno, hablando de las elecciones, se fueron a la vuelta Marine Le Pen Con Macron. con Macron. Pero Macron representa, digamos, el diálogo, la apertura, un cierto A mí me espacio. encanta, güey. Ciertamente, A mí me encanta. ajá. Pero Marine Le Pen es la nacionalista que potencia esto. Y aguas con esto. Vienen varios líderes, en especial en países europeos, Estados Unidos y Canadá, vienen países, digamos, como pues un nacionalismo. Estamos como antes de la Segunda Guerra Mundial. Pues en ¿Dónde? México tenemos uno. No Pues te vayas tan lejos. Pues sí. Un dictador. Bueno, No, imposible. O sea, y eso de que se va a no, elegir es de broma. Yo sé que te gusta Andrés Manuel, Sí, cómo no. no mucho, pero bueno. Ya vamos a concluir porque ya se nos fue el tiempo. Es un tema que si le seguimos no acabamos. No acabamos y aquí mi buen amigo Fer tiene mucho que decir. No, yo le decía, ¿y por qué no te lo puedo grabar el podcast desde Juárez? Y pues tuve que No, venir, güey, pues. yo te dije tienes que venir porque en Zoom Sí, qué hueva, la güey. Sí, convivencia. no, qué imagínate, hueva. güey, en Zoom. A Qué ver, hueva. me gustaría también retroalimentaciones a la manera en la que planteamos las cosas, porque mientras mejor planteemos la realidad de lo que está pasando en nuestro país, mejor va a llegar a la gente que nos está escuchando, ya sea 1, 2, 500 o lo que sea, ¿no? Un millón, sí. No, espérate, o sea, ¿cómo hacerles llegar una realidad? Tú me decías, no, es que yo no quiero llegar a los intelectuales, yo quiero llegar a la generación Z. No dije eso, güey. Bueno, Yo dije, Lo pensé, yo dije, el podcast quiero que llegue a toda la gente, güey. No me interesa que mi podcast sea para un sector de intelectuales, güey. Porque no es el sí, fin, güey. Entonces, el fin no es esto, quedarnos en los documentos y en el sacar artículos que nadie va a leer. No, y yo creo libros que nadie va a leer. concientizar, güey. Porque, ¿te acuerdas que agarraron aquí en la carretera Río Verde, San Luis, 130? Que supuestamente camión. rescatados en un camión. En un tráiler. En un tráiler, eso fue hace unos Imagínate días. estar encerrado en un tráiler. No, y era con- frío, era con frío. Con 500 migrantes más en una caja de tráiler. No, pero era un tráiler, no sé cómo se llaman, que son como refris, y todos con chamarras y así. Y me acuerdo porque yo doy las notas y doy las redes sociales. Un cabrón comenta que los manden para su país, y sabes, o sea, nunca falta el pendejo, güey. Y por ejemplo, esa gente. Así de racistas como nosotros nos quejamos que son en Estados Unidos, Sí. así de racistas somos nosotros. Sí. Entonces, tú me preguntas, ¿cómo hacer reverdenses, solidarios, criticar Sí, nuestro racismo? concientizar. Pues somos racistas, O sea, los mexicanos como- somos racistas. Como este podcast, concientizar, sí. O sea, viene un cabrón de España, un güero, güey, pues se la mamamos, güey. Ah, no, o sí, sea, Un sí sabes, alemán. o sea, ¿Cómo un recibimos alemán. a los tucos, a los alemanes? Pregunta, ¿cómo están recibiendo a los ucranianos que llegan, a las ucranianas que llegan a Tijuana? Güey, excelente, Y- güey. Ajá, exacto. ¿Cómo lo están recibiendo y cómo recibieron a los haitianos?
No, a Son patadas. seres humanos, compadre. Y están huyendo de lo mismo. Eso es racismo. Circunstancias de guerra. Eso es ¿No eso es mataron porque el año pasado al presidente de Haití? Ajá, sí, güey. No mames. Lo mataron. O sea, que maten a tu presidente y Ya llegaste a un nivel muy... Hace falta por acá. No, güey. no, es mi cierto, hermano, es no. cierto. Fíjate que sería ponerlo en nivel de mártir y por eso es difícil la democracia. La gente diría, ¿y por qué no hacemos una dictadura en México? O sea, ¿Puta más? sí, no, y en Estados Unidos y tal. Pues lo mejor que tenemos es la democracia, así de corrupta, así de humana, así. Es lo que hay. Pero hay que dialogar. La democracia. Hay que participar en la democracia. Y no en el abstenerse, en las urnas, señores. Concientizar a la gente que los migrantes son amigos, güey. Que hay que Sí. echarle La mano. mayoría. Que ellos, No te voy a aseguro que no generalizar. salieron de su casa. Yo no me saldría de mi casa si mi casa estuviera chida, güey. Sí. Y si tuvieras la vida bien tranquila, güey, pues ahí me Si quedo. no te ponen una fusca al lado No. para que te van... Pero para yo, que mira, trabajes. Híjole, es que verlo así como que me están asustando, que me están amenazando. Cabrón, porque no tienes que tragar, güey. O sea, le quieres dar a tus hijos algo chido, güey. Sí, O sea, sí, eso sí. lo hago yo. Yo por mí me quedaba ahí en mi casa. Ese es el ritual de paso. Pues ahí vivo está. con pinches 1,000 pesos que a lo mejor los consigo, no sé, güey, haciendo un aseo de enfrente y ya. Pero no, güey, quieres darle a tu hija bonita ropa, que coma bien, que estudie, güey. O sea, tú quieres llegarla al... Es mi punto de vista. Ok. Te aseguro que ellos lo piensan igual. Con eso vamos a concluir, mi estimado Fer. Déjame, Pues, adelante. síganos al colectivo en redes Síganos. sociales, Nómadas Sin Rumbo, Sí, sí, en ahorita Facebook. te iba a dejar hablar. Ya. Sí, siga a nómadas, ¿qué? Sin rumbo. Sin rumbo, Nómadas, Activo. no nómada, nómadas. Nómadas, no nómades. Plural. No. Plural. Nómadas Sin Rumbo colectivo. Bueno, bueno, antes agradecerte, mi estimado, que te vinieras aquí a Río Verde. Nos metimos a la alberca, platicamos chido, me agrada tu onda y ahorita Cotorreo. que traes tu cotorreo, ahorita que traes es lo del budismo, me gustó mucho todo lo que me platicaste. Eres mi carnal, güey. La neta ya te quiero mucho, güey. Eres de mis mejores amigos, muchas gracias. Tú también. No, Bueno. aquí en Río Verde, aquí estamos. Mayolo, algo para concluir. No, nada, pues nada más me gustó mucho. Es un tema que la verdad sí raspa. A mí la verdad sí me tienta el corazón. Es serio, güey. Es serio. muy serio, De hecho, güey. casi no hicimos bromas, como siempre. No. Porque Sí, es un tema muy sí. serio y sé que tú que ya lo viviste, llega un momento en el que ya te raspa, ya te causa, te aseguro que has llorado, que has sufrido. Sí. Entonces, no es un tema con el que yo me puedo burlar así como que, Pero "Ey, ¿qué siente ver?" sí, No, es que sí se puede, o sea, uno se puede burlar y tal, pero ninguna burla, ninguna discriminación va a poder más que sus sueños de No, mí. O sea, jamás. que la pulsión por sobrevivir no la vence ningún insulto, Sí, te has sentido, ninguna desaparición. ¿te has sentido afectado, la güey? dignidad nunca va a ser, nunca. ¿Te has sentido afectado emocionalmente, güey? Sí, yo por eso, Sí. o sea, fíjate que yo empecé a dar terapia en la casa del migrante. Yo me convertí en terapeuta por estar escuchando eso y uno necesita su propia terapia. Y por favor, quien está escuchando este podcast y no ha ido a terapia, vaya a terapia, por favor. Vaya Te terapia. platico una historia de 10 Dale, segundos, Dale, güey, dale, que dale. me rompió el No, corazón. No, ningún pedo. El Moy es el que se chinga. El jueves, limpié mi casa, porque estoy solo, limpié mi casa y saqué una cubeta de fierro, güey. Y de cobre y de cosas así, de fierros y cosas que tenía, güey. Dije, la voy a ir a vender, que está a media cuadra de mi casa, el fierro viejo. Para sacar unos 100 pesos y comprar un pollo, ¿no? O sea, para comer chido. No ando muy bien de lana, dije, pues voy a hacer eso. Y llego, güey, y me encuentro con... Dije, pues por sacar 100 pesos. Llego y me encuentro con una señora y estaba un letrerote afuera. Cerrado la compra de fierro y de basura, cerrado hasta el lunes. ¿Y cómo voy a comer? Yo como al día. Señor, no le di los 50 pesos que traía en ese ratito, que no quería el cajero, se los di, güey. Dije, no. Salí poniéndole lana, güey. Me traje mi fierro a mi casa, güey, y dije, le dije comer a la señora, güey. Dale la excelente. chingada, güey. O sea, te rompen el Pero ahí corazón, está la güey. compasión humana. Sí, ¿no? exactamente. Y de Y hecho, es decir, ok, está chido bromear, está chido pendejear un rato y tal, pero ponernos en el lugar del otro. hay una historia que yo escuché en otro podcast, güey, que decía que, bueno, cuando tú vas a la India, güey, hay una parte donde te llevan los guías de turista y te dicen ellos, deja tu teléfono, güey, tu cartera, Porque tu lo vas a regalar. tu reloj, porque en este momento vamos a ver gente, güey, de que si no le das de comer ahorita se muere, güey, se muere mañana. O sea, y como que tu ser humano, güey, tu calidad humana, o sea, como que te obliga a hacer eso, güey, ¿sabes? Como, Sí. como que a desprenderte ya, güey, ten. O sea, porque la gente ya está a punto de morir, güey. O sea, y lo hemos visto nosotros como mexicanos, lo decían por ahí los millennials, la generación que se queja de todo, pero cuando fue el sismo del 17 de septiembre, güey,
fueron ellos, güey, los que se levantaron a ayudar a mismos seres humanos, güey. ¿Te acuerdas? De recoger Sí, el mexicano escombros. se puso chido O sea, la playera. yo creo que en ese momento los seres humanos, pues buscamos ayudar, güey, ¿sabes? No somos de todo malvados, güey. Sí, yo creo que hay dentro de nosotros esa crueldad, esa violencia que pasa en el país la tenemos dentro de nosotros. Y eso lo pongo más en el Sí, terreno de puede la estar en el psicología. consciente colectivo. Sí, pero la violencia que vemos afuera habita dentro de nosotros. Sí. Y necesitamos también ser conscientes, más que lograr la paz interna y el autoconocimiento y la autoestima. Fumar y vamos mota, con los fumar cuarzos, mota. buscamos Ayahuasca. refugio. Es que todos buscamos refugio en algo, pero al final de cuentas esa violencia sigue ahí. Necesitamos hacerla consciente. Y ahorita, Exactamente. Fer, algo para concluir, un mensaje, lo que quieras, mi estimado. pues sí, que nos demos cuenta que México es un país de migrantes y que, pues, que le pensemos más, ¿no? Antes de criticar, que le pensemos más. Que nos acerquemos a la realidad. Que nos dejemos transformar por la realidad. Gracias, Fer. Gracias. Eres a todo madre. Pues muchas gracias, Fer. Me da mucho gusto conocerte. Admirable tu función que haces. Tu labor. Y como tú dices, ayudar a un hermano, lo estás ayudando, cabrón. O sea, Sí. yo que pienso que has de dormir tranquilo de repente, no decir, yo todavía ayudé a 2. Es que 3, 4. Y sobre todo saludos a la que fue la que me inició en todo esto, se llama Geraldine Estrada. La quiero mucho y la admiro con todo mi corazón. Gracias, y con esto nos vamos. Muchas gracias. Suscríbase a YouTube, si nos está viendo en YouTube. Síganos en Spotify, síganos en todas las redes. Te encuentran en Instagram como Fernando.lapuente.garcía. Fernando.lapuente.garcía. Y bueno, aquí vamos a dejar las redes. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao.